días, mi nombre es María Coria, trabajo en la experimental de Nita Cesario Naredo, ubicado en el partido de Guaminí. Hoy nos encontramos en la jornada virtual del IPCBA del establecimiento Santa Elena, así que les quiero agradecer a la gente del IPCBA por dejarme compartir esta jornada. Y hoy vamos a hablar sobre la alimentación en los rodeos de cría. Antes de comenzar, vamos a refrescar un poco cuáles son los factores que afectan la rentabilidad de nuestros rodeos, cuáles son los factores principales, que todos los conocemos, ¿no? Son el porcentaje de preñez, el porcentaje de destete, el peso al destete, el precio de venta, el costo de la alimentación. De estos factores que recién mencioné, los bajos porcentajes de preñez y los bajos pesos al destete son los que mayor influencia tienen en nuestros sistemas de cría. En general, si nosotros no presentamos ningún problema importante en cuanto a lo sanitario y a lo reproductivo, estos bajos pesos al destete o bajos porcentajes de preñez se deben en mayor parte al manejo de la alimentación. Es decir, que la alimentación, el manejo de la alimentación que hagamos de nuestro rodeo es el factor que más nos va a estar afectando la rentabilidad de nuestro sistema. Ahora sí, sabiendo lo importante que es tratar este tema, vamos a hablar un poco de la condición corporal. La condición corporal es importante conocerla, seguirla, realizar un control, porque nos va a permitir planificar nuestros recursos forrajeros, es decir, una rotación, planificar en cuanto a las decisiones de armado de diferentes lotes para clasificar el rodeo con mejor estado, del peor estado, el que necesite una recuperación. Y es una herramienta muy simple al alcance de todos y consiste en la observación visual de ciertos puntos en el animal, que son, cada uno va a definir qué puntos son los que le resultan más familiares o más simples de observar, como son la base de la cola, la zona de inserción de la cola, la punta del anca, la punta de nalga, los procesos espinosos, los procesos transversos, que están por acá, y las costillas. Estas observaciones se pueden realizar a lo largo del ciclo reproductivo de la vaca en cualquier momento, pero hay momentos que son críticos, como son tacto o destete, que en general coinciden en el mes de marzo, en el principio de otoño, al parto, al inicio del servicio y a finalizar el servicio. Nosotros, realizando observaciones de la condición corporal en estos momentos, como les dije, nos permite tomar decisiones con anticipación. Acá lo que estamos viendo son, bueno, la escala corporal, tenemos dos escalas, podemos utilizar, una que va de 1 a 9, que es la de Whitman, y otra que va de 1 a 5, la de Longman. Cualquiera de los dos son, se pueden utilizar y convertir una en otra. En general, cuando vamos a realizar una observación corporal, es conveniente realizarla en un corral, en la medida que se pueda. En el momento del parto, generalmente se aprovecha cuando uno sale a recorrer la aparición, puede ir haciendo una observación del estado corporal de las vacas. En general, esta vaca que vemos acá es una condición corporal de 3, en la escala más corta, o de 5 en la escala de 1 a 9, es la condición corporal que nosotros esperamos tener al momento del parto. Tiene una apariencia aceptable con un porcentaje de grasa corporal de un 19%. Ahora bien, en base a esta condición corporal nosotros podemos comparar otras condiciones que podemos llegar a presentar en nuestro rodeo. Como por ejemplo, si tenemos una condición corporal de 3 o 2 en la escala más corta, si hacemos referencia al peso, esta vaca va a tener un 81% del peso de la vaca con condición corporal ideal. Vemos que tiene una apariencia flaca y un porcentaje de grasa corporal que no va a superar el 8%. En el otro extremo tenemos una vaca muy gorda, con un peso del 144% del peso de nuestra vaca ideal,
y una grasa corporal ya excedida un 34%. En general nosotros en el rodeo no tenemos esa condición corporal, a menos que sea alguna vaca de refugo, una que ya estuvimos engordando para la venta. Bueno, como les decía, tenemos distintos momentos para evaluar la condición corporal. Uno de los momentos importantes o críticos es al parto. Al parto se nos pueden dar distintas situaciones. Que lleguemos al parto con una condición corporal ideal o un poquito por encima de la ideal, esto hablando de la escala de 1 a 9, podemos ver que el intervalo entre partos va a ser menor a un año, 11 meses y 12 meses. Es decir, que con esta condición corporal nosotros estamos cumpliendo con el objetivo de tener un ternero por vaca por año. En el caso que lleguemos con una condición corporal al parto inferior a la ideal, es en este caso menor a 4, el intervalo entre partos se nos va a extender a más de 12 meses. Es decir, que no vamos a tener con ese animal un ternero al año. Entonces, evaluando esta condición corporal al parto, podemos tomar decisiones para tratar de recuperar esa condición al momento del servicio. Tenemos 3 meses para lograr esa recuperación y distintas herramientas, ya sea mejorando la alimentación a través de una oferta forrajera mejor en cuanto a disponibilidad y calidad, o utilizando distintas herramientas como son los destetes precoces o hiperprecoces. Eso ahora en un ratito lo vamos a ir viendo. Otro momento de observación de la condición corporal es al final del servicio. Esta observación nos va a permitir planificar estrategias de manejo y de alimentación durante el verano. Recordemos que en esta época, durante el verano, nosotros tenemos recursos forrajeros de mejor calidad y tenemos que tratar de llegar al destete, es decir, al inicio del otoño y pasar el invierno con una vaca en general en buen estado corporal, porque es una época que tenemos menores recursos, de menor calidad, y en general la vaca va a entrar en algún momento en algún tipo de restricción nutricional. Por eso este momento al final del servicio también nos va a permitir esta observación, poder planificar alguna mejora, algún destete anticipado o cambio de potrero de los lotes. Siguiendo con los momentos críticos de evaluación, tenemos en este caso la condición corporal al destete, que coincide con el diagnóstico de preñez, con el boqueo, es decir, con distintas evaluaciones y manejos que le hacemos a la vaca. En este momento, esta evaluación nos va a permitir armar diferentes lotes por categorías, podemos separar las vaquillonas de primer y segundo servicio que no están en tan buena condición para ofrecerles un mejor recurso forrajero durante el otoño e invierno, o una suplementación llegado el caso. Sacar las vacas CUT, en este caso para engordarlas, y también nos permite la evaluación de la condición en este momento, evaluar qué ganancia de peso tenemos que tener en nuestro rodeo para llegar al parto con una condición ideal. Podemos tener distintas situaciones. Supongamos que al destete tenemos una condición corporal de 3, vamos a tener que tener durante el periodo del destete al parto una ganancias de peso muy buenas, en este caso 990 gramos, están en 100 kilos. Estas ganancias de peso durante el periodo otoño-invierno no son tan fáciles de lograr, sobre todo en esta época en que tenemos una cadena de pasturas con verdeos de invierno, los verdeos de invierno todavía no están muy sazonados o con una disponibilidad que nos permite ingresar, las pasturas ya van cayendo en su disponibilidad. Entonces, estas ganancias durante el invierno a veces requieren de la utilización de suplementos externos, suplementos proteicos, energéticos, lo que nos va a encarecer la alimentación. A medida que mejoramos la condición corporal al destete, vemos que las ganancias durante el periodo destete-parto van disminuyendo. En este caso, esta ganancia está dada por la preñez, por el aumento de peso de la preñez. Es decir, que tranquilamente al destete con esta condición corporal podemos tener una vaca en mantenimiento durante el otoño-invierno o con una leve restricción.
para llegar al parto con una condición corporal de 5 o 3. Bien, como estamos hablando en la época de destete, otoño, principios, mediados de otoño, los sistemas mixtos, que son bastante comunes en nuestra zona, en nuestra región, nosotros contamos con otro recurso que son los rastrojos de cultivos anuales. En esta tabla vemos la calidad nutricional, el aporte nutricional de algunos rastrojos, que son de fina, trigo, cebada, avena, y de gruesa, maíz, girasol, sorgo y soja. Lo que podemos ver en esta tabla es que el aporte nutricional es bastante pobre. En cuanto a la proteína cruda, vemos que el mayor porcentaje lo presenta acá la avena, un 7%, sin embargo sigue siendo bajo el porcentaje de fibra cruda. Y en cuanto a los minerales, en este caso calcio y fósforo, el aporte es insignificante. ¿A qué voy con esto? Además de este bajo aporte nutricional, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que para cada cultivo va a haber variaciones que va a depender del rinde del cultivo, bueno, de las pérdidas a cosecha, para ver qué cantidad de grano queda en el suelo, del pisoteo, de la selección del animal, del lavado de los nutrientes por las lluvias, es decir, que estas calidades son bastante bajas debido a todos esos factores. En este caso también lo que podemos ver es la digestibilidad, en el caso de rastrojos de sorgo, soja y maíz, que vemos que son bastante bajas, mejoran un poquito en el caso del maíz con la chala y el marno, o el sorgo en el caso del tallo. Hay muchos materiales que han sido mejorados genéticamente, como son los sorgos BBR o separados, pero igualmente los rastrojos son un recurso que no podemos utilizar en categorías sensibles como son las vaquillonas de primer y segundo servicio, que tienen altos requerimientos, porque todavía están creciendo y a su vez están con una gestación. Tampoco lo vamos a utilizar en vacas que estén lactando. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que es un recurso que podemos utilizar con un rodeo que llega al destete con una buena condición corporal, que puede llegar a tener una leve restricción, o es un recurso que lo podemos suplementar con un verdeo de invierno, un pastoreo por horas. Bien, pasando a otras herramientas con las que contamos para mejorar la condición corporal de nuestro rodeo, tenemos lo que es los destetes, destete hiperprecoz, precoz o anticipado. Esta herramienta nos va a permitir bajar en forma considerable los requerimientos o demandas nutricionales de la vaca, y en algunos casos también mejorar la nutrición del ternero. La decisión de un destete precoz, anticipado o hiperprecoz, la vamos a tomar en base a la condición corporal de la vaca, a la disponibilidad de forraje que tengamos, a la calidad de ese forraje, a qué categoría de animal nos estamos refiriendo, si es una vaquillona o una vaca ya de varios años, si es una vaca que queremos sacar del rodeo, entonces para adelantar su venta podemos implementar una de estas herramientas. Entonces, antes de tomar la decisión de qué herramienta vamos a utilizar, debemos ver todas estas cuestiones. En este caso podemos ver en las primeras 4 líneas que la condición corporal al parto de esta vaca es buena, es la ideal. Entonces lo que vamos a evaluar es la disponibilidad y la calidad nutricional. En los 2 primeros casos, que la calidad nutricional, ya sea alta o baja, pero tenemos una buena disponibilidad, no hace falta implementar ningún tipo de destete, ya que la vaca va a poder criar el ternero sin perder condición corporal y el ternero tampoco se va a ver afectado. En el caso en que la disponibilidad sea baja y la calidad nutricional también sea baja, sí, vamos a tener que anticipar el destete para no afectar la condición corporal de este animal. Y si la disponibilidad es baja, pero la calidad nutricional del forraje es buena, también vamos a anticipar el destete por lo mismo, para seguir manteniendo la condición de esta vaca y no afectar el peso al destete de este ternero. Ahora bien, cuando llegamos al parto con una condición corporal menor a la ideal, menor a 5 en este caso, independientemente
de la calidad y disponibilidad del forraje, nosotros vamos a implementar en alguna práctica de ya sea anticipado o precoz. Eso lo vamos a decidir teniendo en cuenta las instalaciones que vamos a requerir, los alimentos extras, el tiempo que hay que dedicarle a estas prácticas. Entonces, en base a esas premisas, vamos a decidir qué herramienta utilizaremos. Además, tengamos en cuenta que el impacto de estas prácticas es diferente según el objetivo que nos planteamos. No es lo mismo el impacto que va a tener en el rodeo un destete anticipado que un hiperprecoz o precoz. En el caso del destete anticipado, que se aplica con un ternero mayor a los 100 días, el impacto sobre la condición corporal de la vaca va a ser alto porque ya bajamos los requerimientos de este animal, pero el impacto en la preñez va a ser bajo y en la concentración del celo y de la aparición no va a contribuir. ¿Por qué? Porque es un destete que lo realizamos posterior al servicio. En el caso del destete precoz, en los 70 kilos se hace generalmente no menor a los 70 kilos del peso vivo del ternero, tiene un impacto moderado y mejora la concentración del celo y de la aparición. El que mayor impacto tiene en el procreo es el destete hiperprecoz, que se realiza con un ternero de 30 días y mayor a 40 kilos de peso vivo. Un impacto alto en el porcentaje de preñez y un impacto también importante en la concentración del celo y de la aparición. Pero hay que tener en cuenta que es una herramienta, si bien es fácil de implementar, requiere un seguimiento importante en forma diaria. Bien, ahora les quiero comentar, estos son los resultados obtenidos en un trabajo que realizamos aquí en la experimental en el año 2020. Se trata de la suplementación del ternero al pie de la madre, perdón, o como se denomina también creep feeding. En este caso, nosotros tenemos los tratamientos, terneros sin suplementación y con suplementación. Lo que podemos ver en el caso de la evaluación del ternero, que el ternero suplementado tuvo un mayor peso al destete, aproximadamente 28 kilos. Esto coincide con los resultados de otros trabajos que en general tienen mejoras en los pesos al destete de entre 10 a 30 kilos. También tenemos una mejora en la altura del destete, una diferencia en la altura del destete, y también en la ganancia de peso, obviamente dado por la suplementación. Este es el consumo de suplementos de estos animales. Vemos que todas estas diferencias entre los dos tratamientos son significativas. Nosotros también evaluamos en la vaca el peso inicial, el peso final, es decir, el peso al destete, y la condición corporal inicial y final. Podemos ver que en este caso no hubo diferencias entre los dos tratamientos, con y sin suplementación, lo cual era de esperar, no es ninguna novedad, porque es una herramienta que no apunta a mejorar la condición corporal de la vaca, sino que apunta a tener un porcentaje, un peso de destete mayor. ¿Se acuerdan que les dije al principio que tenemos dos factores que inciden mayormente en la rentabilidad de nuestros rodeos, que son el porcentaje de preñez, que ya lo venimos hablando, y el peso del destete. Esta es una herramienta que nos permite mejorar el peso del destete. También tenemos que tener en cuenta que con la práctica de la suplementación al pie de la madre, la eficiencia de conversión puede variar desde 4,5 a 17 kilos de suplemento por kilo de peso vivo de ternero. Estas eficiencias de acá son bastante malas. Lo que uno quisiera tener son este tipo de eficiencias, ¿no? Para que sea económicamente rentable. Este tipo de eficiencia la vamos a obtener con una pastura de media a baja calidad. En este caso, ¿qué ocurre? Tenemos pasturas de muy buena calidad, el ternero lo que hace es, en este caso está sustituyendo el suplemento que le estamos dando por pastura, por forraje y leche, entonces las ganancias de peso en este caso son menores. Hasta el momento venimos hablando de las herramientas, de la condición corporal, del manejo, desde el parto al destete. Ahora me voy a enfocar un poco qué ocurre durante la gestación de la vaca. Este trabajo es muy interesante, es una tesis doctoral
de Bayerbach, realizada en 2019 en la UNS y en el INTA de Anguilla. Se trabajó durante 2 años con rodeo de 160 vacas, en la que una parte del rodeo se sometió a una restricción desde los 60 días a los 165 días de preñez, que es la línea celeste. Acá podemos ver el periodo de restricción en el año 2 y el periodo en el año 1. La línea verde es el rodeo sin ningún tipo de restricción. Los 2 años, ambos rodeos parten de la misma condición corporal. Vemos que dentro de la óptima, dentro de la escala de 1 a 5, en este caso un poquito más elevado en el segundo año. En el caso de las que sufrieron restricción, baja la condición corporal, pero durante este ensayo se les permitió, luego del periodo de restricción, obtener buenas ganancias de peso para llegar al parto con una buena condición corporal, similar o un poco mayor a la del inicio de la gestación. Es decir, que recuperaron la condición corporal al final, al momento del parto. Esto, bueno, el manejo fue pastoreo de sorgo diferido con distintas asignaciones. ¿Por qué les muestro esto? En general se habla que si restricciones severas durante la gestación tienen importantes efectos en la progenie, con bajos pesos al nacer, bajos pesos al destete, con consecuencias en el engorde, en la posterior calidad carnicera de esa progenie, porque durante una restricción importante en la gestación afecta la atrofia muscular, es decir, disminuye la cantidad de fibras musculares y eso hace que después tengamos un ternero, un animal más liviano. Pero en este caso, en este ensayo, como ya les mostré, con una restricción leve, es decir, esta restricción lo que hizo fue bajar en medio a un punto la condición corporal solamente y recuperar la condición al parto. Lo que se observó en la progenie, que es lo que ven en este gráfico, es que durante la evolución del peso no hubo diferencias entre los 2 tratamientos. En la etapa de engorde de estos terneros machos, la ganancia de peso no difirió, la grasa dorsal no difirió, la conversión en la etapa de engorde a corral no difirió el peso al nacer, el peso al destete, durante el engorde, durante la etapa de recría tampoco hubo diferencias, no se encontraron diferencias en la calidad carnicera. Con esto voy a que una restricción leve durante la gestación que nos permita llegar al parto con una buena condición, es decir, recuperar la condición, no estamos afectando la progenie de esta vaca. Bueno, ya finalizando, algo muy importante y que en general no se tiene en cuenta en los rodeos de cría es conocer la calidad del agua de bebida, es muy importante. Y para conocerla debemos sacar una muestra y mandar a analizar al laboratorio. ¿Por qué? Porque el animal en general tolera calidades de agua bastante bajas y tiende a acostumbrarse. Entonces, lo que podemos hacer es sacar una muestra de agua y mandarla al laboratorio para analizar. De esta forma estamos previniendo enfermedades metabólicas que en general son las enfermedades silenciosas que no presentan síntomas y que sí nos afectan la producción de forma económica, bajando los porcentajes de preñez, los pesos al destete, los pesos a la aparición, pero sin presentar síntomas. Por eso es importante conocer la calidad del agua de bebida de nuestros rodeos. Bueno, para finalizar, el manejo entonces de la alimentación en el rodeo de cría es el factor más relevante asociado con la eficiencia reproductiva, descartando problemas importantes en cuanto a lo sanitario reproductivo. Monitorear y controlar la condición corporal de nuestro rodeo en los momentos críticos, como les mencioné, es útil para ajustar la alimentación y planificar con antelación la cadena forrajera, con la utilización de herramientas como les dije, diferentes tipos de destetes. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil la información, les dejo mi correo por cualquier inquietud, gracias.